Darles la más cordial bienvenida a todos ustedes en nombre de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva, la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para darle continuidad a este seminario de filosofía, 5 siglos de humanismo mexicano. Esta es una sesión virtual, la primera, como ya se mencionó, fue híbrida, y para esta segunda sesión tendremos, entre otros, los temas de la monarquía, constitucionalismo, republicanismo hispano, la controversia indiana, los temas, ya se mencionó, se adelantó algo sobre Alonso de la Veracruz, Bartolomé de las Casas, sobre Vasco de Quiroga, el republicanismo criollo y republicanismo indiano. En fin, es una sesión muy robusta y para eso tenemos a un invitado de lujo, a un ponente maravilloso, un experto en el tema, el doctor Francisco Quijano Velasco, al cual agradecemos que nos acompañe en esta sesión. Sin otro preámbulo, le doy el uso de la palabra al maestro Omar y de nueva cuenta les agradecemos que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Gracias, maestro Elías Robles, por esta introducción a la segunda sesión del seminario. Y ahora daremos paso a la semblanza del doctor Francisco Quijano, que a continuación nos deleitará con su brillante ponencia. El doctor Francisco Quijano es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de Estudios Superiores Acatlán de dicha universidad. Sus investigaciones giran en torno a la historia política e intelectual hispanoamericana de los siglos XVI y XVII, en particular de la Nueva España. Actualmente desarrolla un proyecto sobre el gobierno de la Ciudad de México en el siglo XVI. Sobre estos temas, ha coordinado libros colectivos y tiene diversos artículos y capítulos de libros publicados en México y en el extranjero, así como 2 libros de autoría personal titulados Las Repúblicas de la Monarquía, Pensamiento Constitucionalista y Republicano en la Nueva España de 1550-1510 y La Invención de la Nueva España. Es fundador y miembro del Consejo Editorial de la Revista Común y autor de libros de texto y de difusión para adolescentes. Muchas gracias, doctor Quijano. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Le agradezco mucho a los organizadores del diplomado de la Cámara de Diputados, a Omar Cortés, a Ambrosio Velasco, por invitarme a participar. Y por supuesto, muchas gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí esta tarde. Eh, Voy a compartir una presentación, espero que ahí la ven. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, en la sesión anterior, el doctor Ambrosio Velasco explicó muy elocuentemente qué es o qué debemos entender por humanismo mexicano y presentó un magnífico panorama de su desarrollo desde el siglo XVI hasta nuestros días, que ahora también ya nos hicieron favor, ¿no?, de recordar en sus puntos más importantes. En la sesión de hoy vamos a centrarnos en un periodo en particular, en el siglo XVI, y en una gran controversia que tuvo lugar en Hispanoamérica. Me refiero a los debates sobre la conquista y la colonización, en los que participaron diversos autores que pueden asociarse a tradiciones humanistas. Quisiera empezar destacando la importancia que tiene el trabajo que ha hecho el doctor Ambrosio Velasco en estudiar, en analizar y en difundir la existencia de un rico y valioso pensamiento político mexicano y latinoamericano que puede describirse efectivamente como humanista. Parece que conocer este pensamiento es fundamental para comprender nuestra historia, pero también para pensar en problemas, digamos, de proyección más universal, ¿no? Para reflexionar sobre la justicia, sobre la libertad, sobre la igualdad, para preguntarnos por nuestras propias formas de pensar lo político y para imaginar mejores futuros. No es casualidad y me parece esto un acierto que el movimiento que llevó al poder a la actual presidenta haya usado el concepto precisamente de humanismo mexicano para nombrar su declaración de principios. Así que bueno, celebro mucho la iniciativa de este diplomado. Espero que con mi intervención pueda contribuir a esta tarea de discutir y de difundir nuestro rico legado intelectual. Ahora bien, a diferencia del doctor
Velasco, yo más que concebir al humanismo mexicano como una gran tradición, lo que encuentro son como diversas expresiones de pensamiento humanista, cada una con sus especificidades, que a lo largo de nuestra historia han defendido efectivamente, como ya se dijo, la dignidad humana, la justicia, la libertad, la igualdad, en coyunturas de crisis o de gran efervescencia política e intelectual. Hoy nos vamos a centrar en una de estas expresiones en particular y lo que veremos es cómo en el siglo XVI una serie de autores se opuso a la colonización de América, haciendo una de las defensas más tempranas y radicales de la dignidad humana desde un pensamiento teológico, jurídico y escolástico. Para ello vamos a analizar las características de las polémicas que se presentaron durante el siglo XVI y principios del XVII en torno justo a la conquista. Y dentro de estas polémicas les propongo enfocarnos en una tradición política que llamo junto a otros autores la tradición republicana. Ya algo vieron de esto la sesión anterior y explicaré también un poco en esta. Vamos a centrarnos principalmente en las ideas de tres pensadores: Alonso de la Veracruz, Bartolomé de las Casas y Juan Zapata y Sandoval. Bueno, esta es un poco la ruta de la presentación. Iniciemos pues con la controversia indiana. Este término de controversia indiana se suele utilizar en la historiografía para nombrar a un conjunto de debates y de discusiones que se presentaron en torno a la colonización de América. Dicha controversia inició a fines del siglo XV, prácticamente en el momento del contacto, y se extendió cuando menos hasta mediados del siglo XVII, aunque probablemente el periodo de mayor intensidad de los debates se dio entre la década de 1530 y la de 1560. En estas discusiones participaron un gran número de personajes de diversas tradiciones y disciplinas: teólogos, juristas, canonistas, escolásticos todos ellos, pero también humanistas, cronistas, historiadores, etcétera, etcétera. Creo que no es exagerado afirmar que las discusiones sobre la conquista y la colonización de las llamadas Indias es uno de los espacios controversiales más determinantes, no solo de la historia del pensamiento político hispanoamericano, sino del pensamiento político de la modernidad en general. Esta gran controversia tuvo distintos momentos y participantes, ¿no? Una primera etapa, que podemos ubicarla más o menos entre 1492 y 1510, se mantuvo sobre todo en términos, diríamos hoy, diplomáticos, ¿no? Debates entre los reyes de España y Portugal, intervenciones de algunos papas, particularmente Alejandro VI, ¿no? También de algunos actores que hicieron acuerdos con los reyes, como Cristóbal Colón. Pero al poco tiempo comenzaron a participar otros personajes. Si lo vemos en retrospectiva, un momento que marcó un nuevo rumbo en las discusiones fue la denuncia que hizo un dominico que se llamaba Fray Antón de Montesinos en la Española, es decir, en la actual República Dominicana, en 1511. Este personaje, en una serie de sermones, denunció el exterminio que estaba llevándose a cabo de la población indígena de las Antillas, y fue, sus sermones, la primera gran crítica que conocemos al dominio español sobre América. A partir de ese momento, él y otros personajes van a poner a discusión los fundamentos de la legitimidad del dominio español sobre las llamadas Indias. Es entonces también cuando comienzan a participar lo que hoy llamaríamos intelectuales, ¿no? Cronistas, historiadores, teólogos, juristas, empiezan a escribir largo y tendido sobre el tema. También van a participar posteriormente, sobre todo hacia la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII, autores de origen indígena o mestizo con la redacción de crónicas y tratados. Ahora bien, en un principio, digamos, fue la corona la principal, digamos, promotora de estas discusiones, ¿no? Durante las primeras décadas del siglo XVI, el rey convocó a distintas como juntas de expertos para discutir y dar su opinión sobre cuestiones, digamos, jurídicas y morales en torno a este proceso.
Estas juntas servían para lo que en la época se decía descargar la conciencia del rey. Hoy diríamos que eran para legitimar sus decisiones. Pero conforme va avanzando, ¿no? Los debates, la discusión se va a tornar, digamos, más teórica. Ya no solo se trata de asuntos diplomáticos, de a quién le corresponde esto u otro, de denuncias como las de Montesinos o de reivindicaciones, sino también la opinión de estos expertos van a comenzar a analizar los fundamentos políticos de estos problemas, ¿no? Tras las violentas expediciones de Hernán Cortés en Mesoamérica y posteriormente de Pizarro en Perú, ¿no? Cuando los europeos tomaron conciencia plena de las dimensiones y de la complejidad del continente americano, estos debates se van a intensificar y se van a diversificar. Una consecuencia que será central en el desarrollo de la controversia es que las discusiones van a dejar de ser el resultado exclusivo de llamados, digamos, de la corona, es decir, no van a ser solamente convocadas por el rey, sino comienzan a aparecer en otros espacios. Así, vemos que para la década de 1530 y en adelante, las opiniones y reflexiones sobre la conquista y el dominio de América van a aparecer en la publicación de un montón de obras y tratados, ¿no? Dentro de las universidades, ¿no? En los cursos, en las llamadas relecciones, que eran unas suertes de conferencias, en juntas convocadas también por la iglesia, aunque también va a continuar, ¿no? Las reuniones llamadas o convocadas por el rey, ¿no? El famoso debate que probablemente muchos de ustedes conocerán entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda es un ejemplo de ellas, es sin duda el más famoso, pero lejos está de ser el único. Para el último tercio del siglo XVI, la controversia indiana va a entrar en su última etapa. En esta etapa va a bajar la intensidad de las reuniones, de las publicaciones sobre estos temas, y el problema de la legitimidad de la guerra de conquista pasa a ser secundario y muchas veces se da ya por sentada. El debate se va a centrar en esta última etapa en la organización política de los territorios coloniales, en quiénes deberían estar a cargo de su gobierno y en quién debía beneficiarse de sus riquezas. Igualmente se van a redactar memoriales y obras de historia, de tratados, incluso se redactan poemas para reivindicar los derechos de los habitantes americanos. Para estas fechas, como podrán imaginarse, ya hay una generación, digamos, densa de españoles americanos, ¿no? Descendientes de los conquistadores y de los colonos, ¿no? Los llamados criollos, que van a demandar de forma sistemática el derecho al autogobierno. Ya veremos esto al final de la plática. Pero bueno, para sintetizar, bajo la categoría de la controversia indiana, podemos agrupar una serie de discusiones que duraron más de 100 años y en las que participaron un montón de personas, ¿no? Aquí alguna lista solo de unos cuantos personajes destacados que participaron en estos debates. En la segunda columna, al final, se encuentran tres autores de ascendencia indígena que escribieron tanto desde Nueva España como desde el Perú. Pero, ¿qué se discutía, digamos, en estas obras y qué se debatía en estas reuniones? Bueno, los temas centrales, como ya lo mencioné, eran el derecho del dominio de los españoles sobre las tierras y los pueblos americanos y la forma en la cual se debía de organizar el gobierno de las Indias. Dentro de este, digamos, gran tema, dentro de este gran paraguas, distintos problemas fueron ocupando el foco del debate. La naturaleza de los habitantes americanos, el poder del Papa o el Emperador sobre el Nuevo Mundo, la justicia de las guerras de conquista, la legitimidad del dominio entre los infieles, la forma de que se debía llevar a cabo la evangelización y la organización de la Iglesia americana, la legitimidad de las prácticas, de las costumbres, de las formas de organización política de las comunidades indígenas, la forma de incorporar a los señoríos indígenas a la monarquía española, la manera de organizar la fuerza de trabajo y la validez de instituciones como la encomienda o el repartimiento, o el lugar finalmente que debían ocupar los españoles nacidos en las Indias dentro de la monarquía, particularmente en el aparato de gobierno. Evidentemente, si hablamos de que existía un espacio, digamos, de controversia,
es porque había diversas posturas ante los asuntos que estaban, digamos, sobre la mesa, ¿no? Muchas de ellas incluso encontradas y adversas. Estas diferencias no se reducían únicamente a si se estaba a favor o en contra de la conquista. Este sin duda era un punto central, pero alrededor de este problema había otros asuntos, ¿no? Relacionados tanto con estos problemas, digamos, específicos que ven aquí en esta lista, como con presupuestos más amplios del pensamiento político, con posturas, por ejemplo, en torno al origen del poder o a los límites de la autoridad. De hecho, si observamos estos problemas, digamos, teóricos, es posible distinguir dos grandes polos o dos grandes tendencias en esta controversia. Por un lado, aquel en el que podemos asociar los presupuestos, digamos, teocráticos y absolutistas, y por otro, ¿no? Donde podemos ubicar los argumentos que podríamos denominar republicanos. Vamos a ver ahora brevemente en qué consiste cada uno de estos dos polos. Para ello, vamos a revisar como ejemplos un par de citas de dos pensadores que vivieron y fueron actores centrales de Nueva España en el siglo XVI y que redactaron tratados en los que discutieron directamente el problema de la conquista y la colonización de América. Me refiero aquí a Vasco de Quiroga y a Alonso de la Veracruz. Ambos autores, como saben, fueron grandes defensores de los indígenas, aunque tuvieron una lectura muy distinta del proceso de colonización y dos proyectos igualmente distintos de organización del gobierno americano. Los dos textos que ahora vamos a ver fueron escritos exactamente en el mismo año, en 1554, uno en Michoacán y el otro en la Ciudad de México. El primero es de Vasco de Quiroga, fue oidor de la audiencia, luego fue el primer obispo de Michoacán, ¿no? Un personaje muy conocido. Así comienza el decreto de la erección de la Catedral de Michoacán. Dice así: quiso la divina voluntad poner al frente de los reinos de las Españas a héroes tan célebres que no solo vencieron a las espadas y máquinas de guerra de los bárbaros, sino que, pródigos de su vida y de su patrimonio, penetraron por regiones incógnitas y remotísimas, y venciendo el monstruo de la idolatría, plantaron por todas partes, entre los aplausos y felices augurios de la religión cristiana, el evangelio de vida, ¿no? Son estos héroes, bueno, dice los reyes católicos, el invicto Carlos, emperador, ¿no? Fíjense, por elección divina, único e indudable monarca, cuyo oficio consiste principalmente en esto, que todas las naciones profesen la misma fe ortodoxa y que el orbe universo sea reducido al culto del único Dios verdadero y se haga un solo rebaño y un solo pastor. Veamos ahora el texto de Alonso de la Veracruz, un fraile y misionero agustino, fundador de la Universidad de México y probablemente uno de los intelectuales novohispanos más importantes del siglo XVI. Así inicia una conferencia que presentó en la Universidad de México en el año de su fundación y que luego redactó como un tratado. El dominio del pueblo está primera y principalmente en el pueblo mismo. Así pues, ni por ley natural ni por ley divina hay alguien que sea el verdadero Señor en las cosas temporales. Es necesario, pues, que si algunos tienen dominio justo, éste sea por voluntad de la comunidad misma, la cual transfiere el dominio a otros, como sucede en el principado aristocrático o democrático, o a uno solo, como sucede en el principado monárquico. Y así puede elegir a uno de entre muchos o a unos pocos de entre los mismos para que gobierne. Y entonces esos tienen tal y tanta potestad cuanta la república les confiere para el bien de la comunidad. Y más adelante señala, el dominio fue introducido por el derecho humano, que emana de la razón natural, y la fe es de derecho divino, que no suprime el derecho natural. Por consiguiente, nadie, por la sola infidelidad, está privado de su dominio. Aquí voy a abrir rápido un paréntesis, ¿no? Vemos en esta cita cómo Veracruz usa el concepto de república, ¿no? Quiero aprovechar para hacer una aclaración que no había hecho. Como vieron probablemente en la sesión anterior, este concepto fue muy utilizado por los pensadores de la época para hablar de lo común, digamos, en términos políticos, ¿no? La república para ellos no era una forma de gobierno,
sino que el concepto refería a la comunidad de las personas, ¿no? Que viven juntas, que poseen un gobierno propio y que viven bajo un orden encaminado al bien común. Bueno, cierro este paréntesis y volvamos a comparar las dos citas que les acabo de presentar. Como pueden observar, en las ideas de ambos autores hay una concepción muy distinta, de hecho contrapuesta, sobre el origen y el fin del poder político. Para Veracruz, era la comunidad la que creaba y otorgaba el poder a sus gobernantes, con el fin de velar por el bien común. Por esta razón, como lo pueden ver ahí, no había problema alguno en que los infieles, ¿no? Los no cristianos, pudieran tener gobiernos legítimos. Por su parte, para Quiroga, era Dios el que ponía a los reyes con el fin de propagar y defender la fe católica. Como saben, Quiroga fue un personaje muy comprometido, ¿no? Con la defensa de los indígenas, pero nunca cuestionó la legitimidad del dominio de la corona española sobre América, ni la suprema autoridad del emperador sobre estas tierras, ¿no? Hubo, por supuesto, otros autores que sostuvieron posturas aún más absolutistas y que no se preocuparon o no vieron como un problema la explotación de los indios americanos, ¿no? Pienso como gente como Palacios Rubios, como el mismo Hernán Cortés o como Ginés de Sepúlveda. Pero bueno, resumiendo, al revisar, digamos, los presupuestos políticos de los diversos autores que participaron en la controversia indiana, es posible distinguir dos grandes polos o tendencias. Por un lado, ¿no? Aquellos autores que defendieron ideas que podrían ser descritas como teocráticas, es decir, el poder viene de Dios, o absolutistas, en las que el pueblo no jugaba un papel protagónico en la explicación del origen y la limitación de la autoridad, y que por lo mismo apenas reconocían derechos políticos a las comunidades americanas. Y por otro lado, los pensadores con concepciones políticas de carácter republicano, que sostenían que un poder legítimo era necesariamente un poder limitado, y para quienes las repúblicas debían ocupar un lugar central en el fundamento de la autoridad y del ejercicio del poder, tanto en general como pensando en los territorios americanos. Quiero aquí detenerme un momento para llamar la atención sobre un asunto importante. Hasta hace poco, las descripciones, digamos, más comunes del pensamiento político hispanoamericano de este periodo, ¿no? De los siglos XVI y XVII, solían reducirlo a tradiciones absolutistas y teocráticas, es decir, asociaban el todo al primero de los polos. Sin duda alguna, estas tradiciones existieron y fueron fundamentales y muy importantes, pero como hemos visto, se trata solo, digamos, de una cara de la moneda. Por lo contrario, el pensamiento republicano, ¿no? Que defendía este origen popular del poder, la participación de los ciudadanos en el gobierno, etcétera, solía ser descrito como una tradición cuya presencia se reducía o al Renacimiento italiano o posteriormente al uso que hicieron de ella en las naciones, digamos, del Atlántico Norte, Inglaterra, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, ¿no? Incluso otros autores dicen que estas ideas y presupuestos surgieron en la Ilustración, ¿no? Y además en esta Ilustración del norte, y les cuesta trabajo reconocer su presencia antes del siglo XVIII. Pero bueno, como hemos visto, creo que podemos afirmar, ¿no? Con otros autores que han estudiado también estos temas, que el republicanismo estuvo presente y fue fundamental en la vida intelectual y en la vida política de Hispanoamérica desde el siglo XVI. Digamos, esto es muy importante, no para decir, hey, aquí sucedió primero, hey, nos lo deben a nosotros. No, no, digamos, ese no es, digamos, el objetivo principal. Me parece que es importante porque con ello podemos tener o construir otras narrativas sobre la historia del pensamiento político moderno, menos eurocéntricas y, digamos, más plurales, ¿no? Y sobre todo, como veremos ahora, porque el republicanismo hispanoamericano tuvo características específicas que lo distinguen del italiano o digamos, del noratlántico, como lo es su carácter anticolonial. Conocer estas características específicas abonan, ¿no? A lo que decía yo al inicio de mi intervención, por un lado a comprender mejor nuestra historia, en este caso la historia del periodo colonial, pero también a enriquecer nuestras discusiones contemporáneas para buscar construir sociedades más justas. Bueno, pasemos ahora sí a revisar con un poco más de profundidad las ideas de los tres personajes propuestos, empezando por el más conocido de los tres, que es Bartolomé de las Casas.
No me voy a detener mucho en su biografía, ¿no? Se trata de uno de los personajes más conocidos de la historia americana del siglo XVI. Voy a solamente destacar algunos puntos. Bueno, nació en Sevilla en 1484. En 1502 viajó por primera vez a América para alcanzar a su padre en la Española, en Santo Domingo, que había viajado con Colón. Durante unos años vivió las casas como un típico colono de la época, ¿no? Explotando la mano de obra indígena para su beneficio personal, pero esto cambiaría radicalmente. El mismo Bartolomé cuenta que en 1511 tuvo una gran conversión, precisamente al escuchar el sermón de Antón de Montesinos, que hablaba yo hace ratito, en el que denunciaba los abusos de la colonización. Renunció entonces a su encomienda, ¿no? Se ordenó sacerdote, tiempo después se metió a la orden dominica, y a partir de entonces va a iniciar una larga carrera de defensor de los pueblos indígenas. Viajó muchas veces de uno al otro lado del Atlántico y se codió con las altas esferas del poder en España y en Nueva España, ¿no? Incluido la corte del rey. Escribió un montón, pero un montón de obras, ¿no? Historias, tratados, memoriales, cartas, etcétera. Y entre 1544 y 1547 fue obispo de Chiapas. Este último año, el del 47, regresó a España, donde vivió hasta su muerte en Madrid en 1566. En sus últimos años de vida, Las Casas escribió 3 tratados en los que, en mi opinión, se encuentra su crítica más radical de la colonización de América y sus argumentos republicanos más, digamos, acabados. Se trata de Las 12 Dudas, de Thesauris, que se tradujo como Los Tesoros del Perú, y de Regia Potestate, que se tradujo como La Potestad del Rey. A partir de estos trabajos, les propongo analizar ahora la manera en que Las Casas abordó 3 problemas que fueron medulares para su tiempo y para las discusiones de América: el del origen del poder, el de los límites de la autoridad y el de la libertad. Veamos su postura ante cada uno de estos problemas, empezando por el del origen del poder. Eh, Durante la Edad Media y a lo largo de la temprana modernidad, se presentaron en Occidente diversas explicaciones del origen del poder que podríamos agruparlas en 4 puntos. Por un lado, había quienes defendían el origen divino del poder y su transmisión a los gobernantes, ya fuera directamente por Dios o a través del Papa, ¿no? Esta sería la postura que vimos hace ratito de Vasco de Quiroga. Había también quienes defendían que el poder político existía por naturaleza, pero que su transmisión a los gobernantes se hacía a través de la comunidad. Otros decían que el poder político tenía un origen histórico y humano, pues había sido el resultado, ¿no?, de la imposición de unos hombres sobre otros, ya fuera por la fuerza o por la virtud. Y finalmente, había quienes creían que el poder político era creado por los hombres en comunidad y transmitido a sus gobernantes con el fin de promover el bien común. Alonso de la Veracruz, como vimos, es uno de los autores que sostiene esta última postura. Las Casas, por su parte, se va a adscribir al segundo grupo, pues defendió el carácter natural y comunitario del poder. En su teoría, digamos, sobre este tema, se puede apreciar la integración, que es fundamental en su pensamiento y de la que no me voy a detener, entre las tradiciones aristotélicas y la del derecho romano. Entonces, bueno, para Las Casas, el poder político estaba entonces fundamentado, por un lado, en el derecho natural. Siguiendo justamente los planteamientos de Aristóteles, sostenía que el poder era de derecho natural, es decir, no era una creación humana y existía como tal en la naturaleza. Al considerarlo así, Las Casas asumía que este poder era necesario para que el hombre pudiera realizarse como tal, es decir, para alcanzar su fin, el fin de su existencia, que era vivir, vivir bien y vivir en comunidad, ¿no? Acuérdense que para Aristóteles el hombre es un animal social, ¿no? Es un animal político, ¿no? Ahora, aunque Las Casas reconocía este carácter natural del poder político, la forma en que se ejercía y el hecho de que una persona y no otra lo tuviera, no resultaba de la naturaleza, sino de la voluntad de los hombres, ¿no? Así lo sostuvo explícitamente al decir, y lo cito: el gobernador no es ni puede ser otro, sino aquel que toda la comunidad eligió al principio, o donde no lo tuviere elegido, eligiere.
El pueblo, pues, era quien libremente otorgaba la jurisdicción a los príncipes y gobernantes con el fin de promover el bien común, es decir, la paz, la multiplicación de la población, la virtud de los ciudadanos y su defensa ante enemigos internos y extranjeros. Algo muy importante que quisiera resaltar aquí es que, a diferencia de la mayor parte de los teólogos de la primera mitad del siglo XVI, Las Casas prefirió utilizar el término de jurisdicción sobre el de dominio para referirse al poder político, ¿no? Si recuerdan la cita de Alonso de la Cruz, él está hablando continuamente del dominio. Las Casas va a explicar que con este desplazamiento lo que quiere hacer es marcar de manera explícita la diferencia entre las características y los alcances del dominio y los de la jurisdicción. Para Las Casas, el dominio remitía a los derechos de propiedad, ¿no? El cual daba a los dueños la facultad de usar a discreción, es decir, como ellos quisieran, los bienes que legítimamente poseían. Por otra parte, Las Casas defendía la jurisdicción como la capacidad de juzgar y hacer leyes, ¿no? De declarar la guerra, de establecer impuestos y de otorgar mercedes. La jurisdicción remitía, pues, al ejercicio de la autoridad pública. Como se mencionó, esta jurisdicción era ejercida por los gobernantes como resultado de la delegación, ¿no?, que hacía la comunidad. Por ello, Las Casas recalcaba que la jurisdicción, que este tipo de poder no pertenecía al gobernante, ¿no? Veamos esta cita, dice. La jurisdicción es en cierto modo una cosa ajena al rey, porque no recibe la jurisdicción como dueño de la misma, y el pueblo no se la dio para que abusase de ella, sino para que usase de ella por sí y por sus jueces y magistrados, hombres buenos, para proteger al pueblo. Precisamente en este punto es donde se aprecia, ¿no?, la importancia de distinguir entre dominio y jurisdicción. El rey y los gobernantes en general no eran dueños o señores, ¿no?, en domini, como se dice en latín, de sus reinos ni de sus súbditos, sino solamente en cuanto a la jurisdicción, y cito a Las Casas, son rectores y administradores de las repúblicas. Pasemos a ver cómo ve los límites de la autoridad, ¿no? Eh, pues porque para Las Casas la jurisdicción necesariamente, para ser legítima, debía tener límites, es decir, no podía ejercerse de forma discrecional, ¿no? Para Las Casas, tanto el derecho natural como la voluntad de la comunidad, ¿no?, que estaban tras el origen del poder político, eran sus principales medios de limitación. En cuanto al derecho natural, Las Casas señalaba que todos los gobernantes debían actuar de acuerdo a los principios del derecho natural, que además eran accesibles a los hombres mediante la razón, ¿no? Entre estos principios está, ¿no?, el de proteger la vida, no matar, no cometer canibalismo, no cometer incesto, por ejemplo, que el bien común es más perfecto que el bien individual, el derecho a la defensa propia, etcétera, etcétera, ¿no? Estos principios obligaban a las autoridades, moral y jurídicamente, y sobre todo establecían los criterios para administrar la república, para dictar justicia, para hacer leyes, etcétera, etcétera, ¿no? En caso de que un gobernante actuara en contra de ellos, cualquier súbdito podía legítimamente resistir a su mandato, incluso con la fuerza. El otro gran límite de la autoridad se desprendía de los pactos establecidos entre el gobernante y el pueblo, ¿no? Tanto que era la comunidad la que voluntariamente decidía sujetarse a la autoridad de uno o de varios gobernantes, la comunidad del pueblo podía establecer las condiciones que quisiese para su gobierno. Miren qué dice en esta cita, ¿no? Dice: de aquí, ¿no?, está hablando de este origen popular del poder, que haya sido costumbre establecida entre todos los pueblos y gentes al hacer la designación y elección de sus reyes, o en la coronación de estos, o en el momento en que son aceptados sus sucesores, hacer algún tratado, pacto, ley, convención o acuerdo, o renovar los ya hechos con los predecesores entre ambos, esto es, entre el rey y el pueblo, ¿no? En otro lugar, Las Casas describe las características de dichos acuerdos, ¿no? No lo voy a leer todo, pero bueno, les comparto esta otra cita y nada más quiero como que nos veamos la primera parte, ¿no? En tal tratado o pacto se estipulará la manera de ejercer la potestad y jurisdicción regias. El rey prometerá de palabra, bajo juramento y por escrito, jurando tácita o expresamente, que velará, ¿no?, debidamente por el pueblo, que introducirá un buen régimen, ¿no?, que concederá libertades, etcétera, etcétera, etcétera.
Es importante señalar que para el dominico, el derecho de la comunidad de intervenir en el gobierno de la República no se limitaba al establecimiento de leyes fundamentales o de pactos, ¿no? A la hora de designar autoridad, sino que lo mantenía en todo momento. Como vimos, las casas consideraba que la jurisdicción no era una posición del gobernante, sino de la comunidad. Y de esto resultaba que los primeros necesitaran del consentimiento del pueblo para llevar a cabo las acciones de gobierno. Las Casas va a resumir su argumento retomando una máxima jurídica presente en el derecho romano que dice, ¿no? Quod omnes tangit debet ab omnibus approbari. ¿Qué quiere decir? Lo que concierne a todos debe ser aprobado por todos, ¿no? Entre los actos o negocios, digamos, en los cuales el gobernante necesitaba tener el consentimiento de todos, las casas se incluye cuando se administraba los bienes públicos o los bienes de la comunidad, también cuando se establecían nuevas leyes, cuando se quería imponer o modificar algún tipo de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Como vemos, al discutir sobre los límites de la autoridad, el centro de la argumentación de las casas lo va a ocupar la voluntad del pueblo y los pactos con la autoridad emanadas de esta. Uno de los problemas quizá más importantes sobre los que reflexionó Bartolomé de las Casas fue el de cómo se podía ser libre bajo el poder político. Y creo que es justamente en la forma en que aborda este problema en donde se manifiesta de forma más clara sus ideales republicanos. Y aquí vale la pena destacar que a diferencia de gran parte de los teólogos y juristas de la época, Las Casas puso al centro de su pensamiento político la defensa de la libertad. Las Casas va a entender la libertad de dos formas distintas. Por un lado, como una facultad o como un derecho que posee el ser humano, pero también como un estado o situación. El primer uso del concepto, que era el más extendido entre los autores escolásticos de su época, concibe a la libertad como esta facultad que tiene el individuo, fundada en la razón, para tomar decisiones, ¿no? Y para proceder conforme a ellas dentro de un marco limitado por el derecho, ¿no? Ser libre, en este sentido, es poder actuar sin impedimentos que impongan la fuerza o el derecho, las leyes, es decir, en la búsqueda de fines específicos. Esta libertad para las casas era dada a todos los hombres por naturaleza. De hecho, las casas va a ser uno de los primeros pensadores en el mundo occidental en considerar la libertad no solo como una facultad, sino como un derecho que le correspondía a los hombres por naturaleza, ¿no? Voy a citar a las casas, dice, la libertad es un derecho íncito en el hombre por necesidad y per se, como consecuencia de la naturaleza racional, y por ello es de derecho natural. Al hacer esto, las casas estaba estableciendo una defensa categórica de la libertad personal, pues mientras una facultad se podía o no ejercer, un derecho de esta naturaleza, como el mismo autor lo sostiene, era imprescriptible. El uso del concepto es fundamental en la teoría de las casas para enunciar la coacción injustificada que implicó la conquista, y es a partir de él que el autor establece sus críticas, por ejemplo, a la encomienda o al repartimiento. Sin embargo, bajo esta idea de libertad, los hombres, ¿no? Pensemos en los indígenas americanos, eran o podían ser tenidos por libres pese a no haber autorizado el dominio político sobre ellos o pese a no tomar parte en las decisiones de su gobierno. Bastaba que no fueran molestados, ¿no? En sus bienes y en su persona, que era lo que argumentaban muchos de los funcionarios de la corona. Las casas utiliza entonces el concepto de libertad de otra manera, concibiéndolo no como una facultad o derecho de las personas, sino como un estado o situación. Específicamente, como el no estar sujeto a la servidumbre o no depender de una tercera persona. Este principio es el que normalmente se describe como la libertad republicana. Dice Las Casas en uno de sus tratados. Desde los comienzos del género humano, todos los hombres, todas las tierras y todas las cosas fueron libres y alodiales. Esto es, francas y no sujetas a servidumbre. Como vemos, no se trata aquí solamente de una facultad que se puede ejercer, sino
de un estado en el que se está, digamos, valga la redundancia, ¿no? De una condición del ser, la de la independencia. Tal no es una facultad que incluso las tierras y las cosas pueden ser libres para las casas, ¿no? El que los hombres y los pueblos fueran libres en este segundo sentido tenía para las casas cuando menos dos implicaciones. Por un lado, la obligación de respetar la independencia de todas las naciones y pueblos de la tierra, y por otro, eh, la autonomía que dentro de una comunidad o entidad política, por ejemplo, una monarquía, un imperio, debían tener los individuos y los cuerpos políticos que la conformaban, ¿no? En cuanto a la primera implicación, Las Casas utiliza el concepto de libertad como no dependencia para defender el derecho a la no intervención y a la autodeterminación de los pueblos. En un momento en el que el concepto de soberanía, como hoy lo entendemos, no había sido formulado, Las Casas señalaba categóricamente que, y aquí cito otra vez, cualesquier naciones y pueblos, por infieles que sean, poseedores de tierras y de reinos independientes, en los que habitaron desde un principio, son pueblos libres y no reconocen fuera de sí ningún superior, excepto los suyos propios. Al sostener esto, Las Casas estaba argumentando directamente contra quienes consideraban legítimo, dentro del marco del derecho natural, que una nación o persona interviniera para dominar a otra. La segunda implicación del concepto de libertad como ausencia de servidumbre se presenta, como mencioné, en el campo de la relación entre el gobernante y los gobernados. En particular, le interesa a Las Casas pensar la relación entre los reyes y los cuerpos políticos que conformaban sus súbditos, particularmente las ciudades y, en el caso americano, los señoríos indígenas, ¿eh? No solo las naciones eran libres con relación a otras, sino también lo eran las comunidades con relación a su rey. Por ello, las comunidades o repúblicas dentro de una monarquía tenían el derecho no solo de rechazar un mandato injusto, sino también de participar en la toma de decisiones. Este principio es central en la crítica que hizo Las Casas a la colonización y en su proyecto de organización de la sociedad americana. Las Casas consideraba positivo, digamos, que los reinos y señoríos indígenas de América se incorporaran a la monarquía española, ¿no? Esto para el dominico, que era un creyente, digamos, era un católico, ¿no? Facilitaría la conversión al cristianismo y la salvación de estas personas. Sin embargo, para que fuera justa la jurisdicción del rey sobre los pueblos indígenas, era absolutamente necesario contar con su consentimiento. Dice, el hecho de aceptar a nuestro rey como Señor universal es algo que atañe a todas aquellas naciones de las Indias, no solo a los reyes y príncipes, pueblos, provincias, ciudades, municipios y lugares, sino también a cada persona de cada provincia, ciudad, municipio y lugar. Por lo tanto, siendo tales pueblos como son por naturaleza libres, por derecho natural, gozan de la potestad y facultad de presentar su consentimiento y de contradecir. Luego todos, tanto grandes como pequeños, todos los pueblos enteros como las personas individuales, deben ser convocados y de todos ellos deberá solicitarse y lograrse la presentación del libre consentimiento. Pero el asunto no se acababa ahí. Para las casas, incluso si los indígenas decidían finalmente presentar su consentimiento, el rey estaba obligado a respetar la libertad de sus reinos, señoríos y de sus legítimos gobernantes, ¿no? Este era el proyecto de Bartolomé de las Casas, ¿no? Esta era su utopía americana, una, digamos, confederación de repúblicas libres compuesta por los pueblos indígenas, en las que el rey ejercía su autoridad superior con el único fin de promover el bien común de todas las partes. Esa autoridad debía estar limitada por las leyes y por la voluntad de los pueblos, y las comunidades indígenas debían mantener sus propiedades, sus gobiernos y sus jurisdicciones, es decir, debían mantenerse libres, entendido como no dependencia. Bueno, pasemos ahora a revisar a Alonso de la Veracruz, ¿no? También voy a empezar con una muy breve semblanza biográfica. Este personaje nació en un pueblo cercano a Toledo, en España, en 1507. Estudió artes y teología en la Universidad de Salamanca. Sabemos que fue alumno directo de Vitoria, ¿no? Que mantuvo relación con Domingo de Soto. Además del tomismo, se acercó a otra tradición, ¿no? El nominalismo, que no voy a tener mucho, pero esto le permitió tener una postura más ecléctica con respecto al tema del origen del poder.
Al poco tiempo de que se graduó como teólogo, se ordenó sacerdote y se trasladó a América, arribó a Nueva España en 1536. Al llegar a América, ingresó a la Orden de San Agustín, ¿no? En la que el resto de su vida realizó labores de gobierno, de educación, de evangelización. Fue profesor de teología y fundador de la Universidad de México, que comenzó a funcionar en el 53, ¿no? Ahí presentó una serie de reelecciones, que eran, como les decía, unas suertes de conferencias magistrales. En una trató justamente sobre el problema de la conquista y el dominio de los indígenas, y en la otra sobre criticó, digamos, que se le cobraran los diezmos a la población indígena. Estas reelecciones, perdón, las transformaría en dos tratados, de Decimis y de Dominio Infidelium et Justo Bello, que le valieron, por cierto, acusaciones frente a la Inquisición. Publicó otros tratados de filosofía y teología, entre ellos destaca uno titulado Speculum Conjugiorum, o Espejo de Cónyuges, en donde analiza la legitimidad del matrimonio entre los pueblos indígenas. Viajó a España para defenderse de la Inquisición, para defender los intereses de las órdenes mendicantes. Coincide con las casas en España, de hecho, y establece ahí una cercana amistad. En 1572 va a regresar a Nueva España, sigue publicando, sigue llevando a cabo su trabajo docente, etcétera, etcétera, y va a morir aquí, en la Ciudad de México, en 1854. Pasemos ahora a ver su pensamiento político. No me voy a detener mucho en el tema del origen del poder, pues usé, digamos, sus ideas al hablar de la tradición republicana. Aquí va nuevamente la cita que ya habían visto. Yo lo voy a destacar rápidamente algunos asuntos, ¿no? Como pueden ver, Veracruz piensa el poder en términos de dominio, ¿no? A diferencia de las casas, pero se preocupa en su tratado por establecer una clara diferencia entre el dominio como propiedad y el dominio como poder político, ¿no? Una da poder arbitrario y otro es necesariamente limitado. También podemos apreciar que hace una defensa del origen popular del poder más radical incluso que la de las casas, ¿no? Recordemos que para el dominico el poder era de origen natural, pero la autoridad del gobernante venía necesariamente del pueblo. Para Veracruz, el poder mismo lo crea el pueblo, es decir, no es de origen natural, ¿no? Esto va a ser muy importante para su defensa de la legitimidad del gobierno y de las costumbres de los pueblos no cristianos, como veremos más adelante. Ahora, aunque Veracruz reconocía, digamos, este origen popular del poder y de la autoridad, el derecho natural sí va a ocupar un lugar importante en su teoría como límite para la acción de los gobernantes, ¿no? Igual que para las casas, este autor, para que un gobierno fuera legítimo, tenía que estar, por un lado, fundado en el consentimiento de la comunidad, establecido para el bien común y ordenado por los principios del derecho natural. Siguiendo estos presupuestos, este autor denunció la injusticia de la conquista y la colonización de América, ¿no? Su tratado es muy interesante con respecto a este asunto, pues sobre todo en su última parte va desechando, ¿no? Uno a uno los argumentos más comunes que se usaban para legitimarla, ¿no? Por ejemplo, el poder universal del Papa o el Emperador, la expansión como un mandato divino, ¿no? La incapacidad de los pueblos infieles de tener dominio político, el carácter tiránico de los gobiernos indígenas o las prácticas y costumbres bárbaras, ¿no? Que iban en contra del derecho natural de los pueblos americanos. Para responder, digamos, a estos argumentos, para deshacerlos, para criticarlos, Veracruz desarrolló una teoría sobre la variabilidad del derecho natural, la cual, y con esto coincido también con el doctor Ambrosio Velasco, es la parte, digamos, más radical y más sustanciosa de su de por sí rico pensamiento, ¿no? Veamos rápidamente en qué consistió esta teoría, ¿no? Y aquí me voy a meter en terrenos un poco densos, pues espero ser claro a la hora de intentar deshebrar un poco este pensamiento escolástico, ¿no? Que también a veces es un poco denso, como digo, ¿no? Para Veracruz no existía nada en la naturaleza que otorgara a unos el derecho de mandar y a otros la obligación de obedecer, ¿no? Ya lo vimos. Pues aunque los hombres más prudentes podían estar al frente de la ciudad, esto no era un asunto de necesidad, sino solo de conveniencia, ¿no? En el fondo de este argumento radica la tesis de que por naturaleza todos los hombres, sin importar la diferencia en sus capacidades, mantenían el verdadero y legítimo dominio sobre sí mismos, es decir, eran libres, ¿no? La libertad era precisamente la capacidad del hombre de decidir sobre el cuerpo y las acciones de sí mismos. Esta libertad natural estaba basada en la facultad racional
y en la voluntad del ser humano, ¿no? Aquí viene lo más denso, ¿no? Y aquí se ve también esta postura más ecléctica de las casas, en donde va a integrar aspectos de la teología tomista con el nominalismo. No me voy a detener mucho en ello, pero nada más para destacar lo siguiente. Para Veracruz, ¿no? El ser humano conocía los principios del derecho natural mediante la razón, ¿no? La razón nos es dada como seres humanos por naturaleza y con eso podemos conocer estos principios. No obstante, en ciertas condiciones, las personas podían actuar de forma legítima en contra incluso de esos principios cuando la acción estaba dirigida, ¿no? Por esta voluntad para buscar el bien y sobre todo cuando ese bien era el bien común, ¿no? Miren, una cita, dice Veracruz. En las cosas de la naturaleza, la necesidad se debe tomar a partir de la finalidad. Y no se dice que algo se haga mal y en contra de la naturaleza, aunque se haga en contra de la naturaleza, es decir, en contra de la propia inclinación particular. Sin embargo, si se hace para conservar el bien del todo, así como es natural que el agua descienda y para el bien del todo, para que no haya vacío, actuaría en contra de aquella natural inclinación ascendiendo, y con ello esto conserva otra inclinación natural que tiene y la necesidad de hacer esto por una finalidad. Que si el agua realizase esto por elección, no pecaría, aún actuando en contra de la naturaleza. Es una cita bastante embrollada, muy de propio del pensamiento escolástico, es muy interesante porque mezcla elementos, digamos, de la filosofía natural, de la física, ¿no? Teorizando un poco sobre el vacío con la filosofía moral. Pero en el fondo, lo que está diciendo Veracruz es que la voluntad del sujeto, la voluntad del ser humano, tiene una importancia central en la validez de un proceso deliberativo, ¿no? Esta voluntad, que puede ser individual o colectiva, tenía importantes consecuencias en la forma en que Veracruz concebía la relación entre el derecho natural y la libertad del ser humano. El derecho natural para Veracruz, ¿no? Estaba conformado por leyes universales, que como igual que las casas, el hombre podía llegar a ellas a través de la razón, no se tenían que enseñar, ¿no? Se aprendían de manera natural, y estas leyes estaban dirigidas a que el hombre garantizara la conservación de la vida, ¿no? Y de la especie. Siguiendo la tradición tomista, Veracruz va a distinguir entre principios o preceptos primarios y principios o preceptos secundarios. Los primeros, los principios, los primeros preceptos eran generales, eran invariables y necesarios para la consecución del fin, es decir, para la preservación de la vida, ¿no? Entre ellos incluía cosas tan generales como buscar el bien y evitar el mal. No hacer a otro lo que no se te quiera que te hagan a ti, ¿no? Que el bien del todo sea preferido al bien de las partes. Estos preceptos se ubicaban como el marco, digamos, más importante para regular la vida política, ¿no? Y eran el último referente para saber si una acción era buena o era justa, ¿no? O era equitativa, ¿no? Ahora bien, existían también estos segundos preceptos que dice Veracruz, son conclusiones derivadas de los primeros y están encaminadas a la mejor consecución del fin, ¿no? Entonces así pone, por ejemplo, la alimentación, que el ser humano tiene que comer para vivir y que la comida debe ser accesible para todos, son principios, digamos, son primeros principios del derecho natural, ¿no? ¿Cómo ha de ser esa comida? ¿De qué manera se debe de ingerir? ¿Cómo se debe garantizar su acceso a todas las personas? Serían entonces segundos principios del derecho natural. Mientras que los primeros eran inmutables y generales para todos los pueblos, ¿no? Iguales para cualquier persona que viviera en la tierra, los principios secundarios podían variar y de hecho variaban dependiendo de las circunstancias. Dice Veracruz, y aquí otra cita. La naturaleza humana no es inmutable como la divina, como afirma Aristóteles. Por lo tanto, algunas cosas que corresponden al ser humano según la naturaleza racional no se encuentran igual en todos, dado que no son principios primeros del derecho natural, como lo que no quieras para ti, no lo hagas a otros, y otros principios similares. Por ello, en aquellas cosas que se deducen de estos principios, como es el vínculo indisoluble del matrimonio, puede haber alguna variación según los diversos tiempos o bien según las diferentes naciones, lo cual no puede ocurrir en los mismos primeros principios que son evidentes por sí mismos. Esta cita está enmarcada en su discusión sobre el matrimonio indígena y en su explicación de por qué tanto el divorcio, ¿no? La indisolubilidad del matrimonio, como la poligamia, eran prácticas legítimas a la luz de la ley natural.
Así pues, para Veracruz, la vida en comunidad estaba dirigida al fin de la preservación y era la razón, mediante la existencia de principios básicos del derecho natural, la que mostraba la forma en que dicho fin debía alcanzarse. Ahora bien, las personas que conformaban las comunidades políticas podían elegir libremente la manera de interpretar los principios, ¿no? Los primeros principios del derecho natural para alcanzar el fin, la conservación de la vida, de la mejor forma que ellos consideraran, ¿no? De la forma más apropiada, ¿no? Entonces, aquí es lo que les digo que es súper interesante, que está, digamos, reconociendo la variabilidad del derecho natural y otorgándole al ser humano y a los pueblos, ¿no? Y a las naciones de la tierra la libertad de deliberar en materias morales y políticas según sus circunstancias, ¿no? Esta teoría, aunada a la del origen del poder, ¿no? Le sirvió a Veracruz para desarmar los grandes argumentos que legitimaban la colonización, ¿no? Entre ellos, los que lo hacían partiendo de la idea de que los indígenas, por sus diferencias, digamos, y sus diferencias costumbres y formas de organización, eran salvajes e incivilizados. Ahora, Las Casas escribió a casi, digamos, 60 años de que había iniciado el proceso de colonización y por lo tanto veía muy difícil revertir ese proceso. Entonces, esta teoría dice, bueno, me parece injusta, pero ya estamos aquí y va a ser difícil irnos. ¿De qué sirve? Entonces va a decir, yo lo que busco entonces con esta teoría es buscar, ¿no? Modificar la organización política de las Indias, un poco en el mismo sentido de las casas, ¿no? Un modelo de federación en la que los señores indígenas y los pueblos indígenas mantuvieran su autonomía, sus propiedades, sus gobiernos y sus costumbres. Pasemos al último autor, ¿no? A Juan Zapata y Sandoval, nuevamente dando unos datos muy rápidos de su biografía, ¿no? Nació en México, es el único de los tres que nació de este lado del Atlántico en 1570, fue nieto de uno de los primeros conquistadores de Nueva España, es decir, que pertenece a esa élite del virreinato que se asume como heredera de los conquistadores, ¿no? Y una élite que es importante señalar, justo en este momento se está consolidando como un grupo político. Estudió en la Orden de San Agustín, ingresó hacia 1590, también es teólogo y su formación fue básicamente dentro de la escolástica tomista. Dio clase en la universidad, se fue a España, durante unos años vivió en Valladolid y estando allá publicó el único tratado que conocemos, que es el de Justitia Distributiva. En 1613 es nombrado obispo de Chiapas y en 1621 de Guatemala, cargo que ejerció hasta su muerte en 1630. Es importante señalar que el pensamiento de este autor y el de su generación se va a distinguir de los que le precedieron en gran medida por una serie de cambios que se presentaron en la segunda mitad del siglo XVI en el ámbito político e intelectual del mundo hispánico. No hay mucho tiempo para detenerme en ellos, pero voy a destacar tres puntos muy rápidamente, ¿no? Por un lado, ay, perdón. Por un lado, ¿no? Para cuando él escribió había ya una mucho mayor como sistematización y matización de conceptos dentro de la escolástica, ¿no? Derivados de cientos de tratados que durante décadas habían enfocado en discutir qué era el dominio, qué era la potestad, qué era la jurisdicción, qué era el derecho, qué era la libertad, etcétera, ¿no? Entonces, como vamos a ver más adelante, va a tener Zapata y Sandoval un lenguaje como más especializado para desarrollar sus teorías, que la hacen un poco más complicadas, ya lo veremos, ¿no? En segundo lugar, como saben, la Contrarreforma, ¿no? El Concilio de Trento, el establecimiento del índice de la Inquisición, van a limitar la presencia de autores y obras que habían enriquecido el pensamiento político español de la primera mitad del siglo XVI, ¿no? Y el tomismo se va a imponer como la corriente hegemónica. Y finalmente, eh, va a haber una mucho mayor preocupación o una centralidad en las discusiones políticas sobre el problema de la autoridad y la obediencia, ¿no? Esto fue impulsado tanto por los jesuitas como por los tratadistas de la razón de Estado. Todo esto llevó a que el pensamiento de Zapata y Sandoval se alejara en puntos importantes de los autores del primer periodo de la llamada Escuela de Salamanca, como veremos ahora. Bueno, pasemos a hablar sobre las ideas de este personaje. Empezando igual como lo hemos hecho en los otros casos con el problema del origen del poder, ¿no? Para tratar este asunto, Zapata va a recuperar la teoría dominante del tomismo que reconocía el origen divino y natural del poder en cuanto a su creación, pero su carácter popular
en su materialización, ¿no? Si se establecía a través de la comunidad. Este poder existía para orientar a la comunidad al bien común, ¿no? Contrarrestando la propensión que existía entre los hombres de buscar su bien particular. Zapata no profundiza mucho al analizar este tema, en cambio el problema de los límites de la autoridad va a ocupar un lugar central en su tratado. Si comparamos sus ideas con las de Veracruz y sobre todo con las de las Casas que acabamos de revisar, vamos a encontrar que para Zapata y Sandoval, el ejercicio del poder por parte de los gobernantes se encontraba menos restringido en su relación con la voluntad de la comunidad. De hecho, el concepto de voluntad del pueblo o voluntad de la comunidad, que fue fundamental, como lo vimos para los otros autores, no aparece en la obra de Zapata, quien en cambio va a basar toda su argumentación sobre los límites del poder en el concepto de justicia. Ahorita vamos a meternos en eso. Es un concepto que va a estar, bueno, de hecho es el título de su tratado lo tiene, ¿no? Y que va a ser fundamental para desarrollar sus ideas, ¿no? Veamos cómo utiliza entonces este concepto, ¿no? Y les digo, aquí se pone un poquito complicado, pero a ver, voy a intentar ser claro en este asunto. Para Zapata, retomando nuevamente las ideas de Tomás de Aquino, la justicia era una virtud que estaba basada en el derecho natural y que consistía en la voluntad de darle a cada uno, a cada persona, su propio derecho, siguiendo siempre los principios de lo bueno y lo equitativo. La justicia, ¿no? Era el principio más importante para regular, perdón, las relaciones del poder político con la comunidad, ¿no? Y estas relaciones, dentro de ellas, el Agustino va a distinguir a tres tipos de personas: los gobernantes, los ciudadanos y la república. La república en su conjunto es una persona ficta, dice él, ¿no? Una suerte de persona moral, diríamos hoy. Un cuerpo que incluía tanto a gobernantes como a gobernados y que se creaba para mantener el bien común. Ahora, Zapata va a describir, ¿no? Tres tipos de justicia, que era la manera en que normalmente se reconocía dentro de la escolástica: la universal, la conmutativa y la distributiva. En términos muy generales, la justicia legal o universal regulaba la relación de las partes, es decir, de las personas, con el todo, ¿no? Mediante esta justicia, particularmente con las leyes, ¿no? Con las leyes que establecían los gobernantes, los ciudadanos se sujetaban a la autoridad de la comunidad. Por su parte, la ordenación, digamos, de las partes o de los ciudadanos con respecto al todo estaba reglamentada por la justicia conmutativa, ¿no? Perdón. Las partes de los ciudadanos entre sí, ¿no? Estaba mediada por la justicia conmutativa, ¿no? Este tipo de justicia tenía como objetivo establecer la igualdad, ¿no? Y la rectitud en cualquier como negocio, contrato, relación que establecieran dos individuos, ¿no? Y la autoridad era la responsable, particularmente los jueces, de observar que esta rectitud e igualdad se guardara, ¿no? Y la tercera parte, la tercera forma de justicia, la distributiva, existía para regular la relación del todo con las partes o de la república con los ciudadanos, ¿no? Por esta razón, la justicia distributiva normaba principalmente las acciones de quienes representaban al todo, es decir, a los gobernantes, y establecía a partir de ella una serie de principios para limitar su autoridad, ¿no? Este tipo de justicia operaba particularmente a la hora de repartir los bienes comunes, lo cual era para Zapata y Sandoval una de las principales responsabilidades de la autoridad. Bueno, ya vimos qué es la justicia. Quisiera detenerme muy rápido para revisar qué era el derecho en el pensamiento de este autor, ¿no? Zapata va a reconocer que este término admite múltiples significados dependiendo de la forma en que se utilizan. Entonces va a analizar primero los usos de este concepto al considerarlo, como él dice, el objeto de la justicia, ¿no? Y va a presentar la siguiente definición. Se toma estrictamente el derecho por lo justo y proporcionado, que es el objeto de la justicia particular en la que interviene una diversidad de personas, una obligación de deber y una perfecta igualdad de uno respecto del otro. Esto es, entre el derecho de uno y el deber del otro. El derecho visto de esta manera, entonces, es como un referente objetivo, ¿no? De la justicia.
Sin embargo, si se fijan, en la misma definición aparece otra forma de concebir el derecho, ya no como lo justo, ¿no? Y lo proporcionado, sino como algo que posee una persona con relación a otra, ¿no? Como se fijan al final de la cita dice, cuando habla del derecho de uno y el deber de otro. Esta forma de usar el concepto derecho es central al tratar sobre las diferencias de los derechos y deberes de las personas dentro de la justicia conmutativa y distributiva, ¿no? Este segundo tipo de derecho, que es lo que se conoce, digamos, en la teoría jurídica como el derecho subjetivo, se puede clasificar a su vez en dos formas distintas. Por un lado es el derecho de la propiedad, es decir, ¿no? Es el que te otorga un poder total de disposición sobre la cosa, ¿no? El cual, digamos, era normalmente instituido mediante una forma de contrato. Por otro lado, existía otro tipo de derecho, ¿no? El derecho a la cosa, y este dice Zapata Sandoval es más tenue que el anterior, ¿no? Y está basado en la dignidad o en la condición de la persona por el hecho de formar parte de una comunidad. La justicia distributiva precisamente se ocupaba de este derecho, basado no en el dominio o en algún tipo de contrato, sino en el mérito, ¿no? Y en la dignidad de las personas. Como consecuencia de este derecho, ¿no? La República tenía el deber de distribuir los cargos, ¿no? Los cargos públicos y los bienes comunes entre sus miembros más dignos o virtuosos. Digamos, aunque sea un derecho más tenue para Zapata y Sandoval, es un verdadero derecho que corresponde un verdadero deber por parte de las autoridades. Bueno, perdón, aquí me metí en un ámbito un poquito rebuscado, pero bueno, así es la obra de este autor, ¿no? Y así va un poco desenmarañando estas ideas, ¿no? Partiendo de estas concepciones, tanto de justicia como del derecho, Zapata va a desarrollar su teoría sobre los límites de la autoridad. Particularmente, digamos, se interesa por pensar cómo se reparten los cargos públicos y cómo se reparten los bienes de la República. La clave de todo va a radicar en su idea, ¿no? De que la justicia se ocupa de la igualdad entre el derecho y el deber, ¿no? Derecho y deber. Entonces, así, la justicia universal, veíamos, no va a suponer un problema, ¿no? Los ciudadanos están obligados a respetar las leyes de la República y el derecho aquí es entendido como ese marco objetivo que regula a los ciudadanos, ¿no? En los casos de la justicia conmutativa, es decir, aquellos en los que se establecían contratos entre personas, no existía tampoco gran discusión. Ese contrato debía seguirse en sus formas, ¿no? Y siempre y cuando fuera justo. El problema surgía con este otro tipo de derecho subjetivo que Zapata consideraba más tenue y que estaba basado en la dignidad de las personas, ¿no? De él, como vimos, se ocupaba la justicia distributiva y operaba en la repartición de los bienes y en la designación de cargos y de oficios públicos. En este caso no existía ni un contrato que señalara que a quién le correspondía ese derecho, ni tampoco, ¿no? Que le otorgara un dominio concreto a la persona sobre las cosas públicas, ¿no? Entonces, ante tal problema, dice Las Casas, ¿qué hace digno al digno? Es decir, ¿qué hace merecedor de estos cargos? ¿Qué hace merecedor de estos bienes a un ciudadano con respecto al otro, ¿no? Y aquí Las Casas se introduce en un tema central del pensamiento republicano, que es el tema de la virtud de los ciudadanos y su relación con el gobierno de su comunidad, ¿no? Entonces, esta repartición de los bienes y de los oficios públicos debía basarse para Zapata en una meritocracia cuyo último objetivo era nuevamente, como con todos los autores, el bien común. Entonces así Zapata va a destacar entre las virtudes que debía tomarse en cuenta para designar a quienes debían ocupar los cargos públicos, bueno, el conocimiento de las funciones a desempeñar, la experiencia, la honestidad y la civilidad, etcétera, etcétera, y dos elementos particularmente importantes. El conocimiento de la república que habría de ser gobernada y, dice él, el amor a la patria. Estos dos últimos principios van a estar al centro de su defensa sobre el autogobierno. ¿Qué quiere decir con estos dos últimos principios? Que todas las repúblicas debían ser dirigidas y gobernadas por sus propios ciudadanos. Bueno, hasta ahora describí de forma un poco apresurada algunos de estos postulados teóricos de la obra de Zapata en torno a la justicia, el derecho, los límites de la autoridad, pero cómo los utiliza en sus teorías para hablar de la realidad de su tiempo, ¿no? Y particularmente de América. Veamos esto en la última parte de mi intervención, ¿no? Zapata escribió este tratado de justicia distributiva más de 50 años después de que Las Casas y Veracruz redactaran los suyos. Durante este periodo, ¿no? La situación en Nueva España había cambiado, ¿no? Se habían terminado las grandes guerras de conquista,
había, digamos, dado lugar a un proceso de centralización administrativa por parte de la corona. El monarca empezó a establecer una mayor presencia de funcionarios reales y mantuvo la política de nombrar a peninsulares en los puestos más importantes, ¿no? Los conquistadores, sus hijos, que habían obtenido grandes privilegios, empezaron a perderlos, ¿no? Y a perder derechos frente a la corona y se crean sentimientos de identidad, digamos, como un grupo desplazado, que es lo que se llama el patriotismo criollo, etcétera, etcétera, ¿no? Por esta razón, Zapata no se centra y no se preocupa por discutir los problemas de la colonización, ¿no? Pasan a un segundo plano y lo que más le interesa es debatir los problemas del gobierno. Me voy a ir mucho más rápido en esta parte de la intervención, ¿no? Que perdimos un poco de tiempo con los problemas técnicos, pero me interesa mucho mantener este diálogo. Entonces me voy a ir muy rápido aquí, ¿no? ¿Cuál es lo que va a decir Zapata y Sandoval? La gente que vive en América debe de gobernarse. Por un lado, los indígenas, ¿no? Eran sus señoríos, sus comunidades eran legítimas antes de que llegáramos y lo siguen siendo. Pero lo que es muy interesante, y en ese sentido se parece a las casas y se parece a Veracruz, pero lo que es muy interesante es que este derecho al autogobierno, las casas no lo va a hacer, las casas, perdón, Zapata no lo va a usar solamente para hacer una defensa de los indígenas y una crítica a la colonización, sino va a ser aún más importante decir los españoles que hemos nacido aquí ya somos de esta tierra, somos sus ciudadanos y nosotros debemos de ser quienes nos gobernamos, ¿no? Entonces, bueno, así va a construir y utilizar estas teorías de del derecho, la justicia, ¿no? Y la justicia distributiva. Pero las casas va a ir más allá. Bueno, aquí está la cita, ¿no? Una cita al final, ¿no? En donde defiende la virtud de los hombres del Nuevo Mundo, ¿no? Acá hay otra cita en donde está diciendo los más dignos y quienes tenemos los más virtuosos y quienes debemos de ocupar esos cargos somos todos los hombres que hemos nacido en América, etcétera, etcétera. Pero Zapata va a ir más allá. Y ya con esto me acerco al final. Zapata no solo va a estar interesado en el problema de los cargos públicos, en donde sí está reconociendo que las élites indígenas deben de ser reconocidas como las gobernantes de sus comunidades, sino también de los bienes de la República. Y aquí lo que más le interesa a él discutir es el problema de la encomienda, que era esta institución que daba acceso gratuito al trabajo forzado de la población indígena y que estaban perdiendo estos criollos las mercedes que el rey les había dado décadas atrás, ¿no? Y aquí Zapata va a ser un movimiento muy singular, que es que esas repúblicas en donde los indígenas en la primera parte de su tratado formaban parte de los ciudadanos, van a ser ahora, ¿no? Esos indígenas, esos sobre todo los plebeyos, los más iguales, bienes del reino a los cuales los criollos deben de tener acceso, ¿no? Perdón, vamos a ver así, ¿no? Digamos, y con esto cierro, un desplazamiento en el pensamiento republicano de la Nueva España, ¿no? Una transición en el uso de teorías políticas que partieron, digamos, como una crítica a la conquista y el dominio de los pueblos, para terminar reivindicando los derechos de los españoles americanos. Y ahora sí, para concluir, ¿no? Nada más tres puntos que quiero llamar la atención. Por un lado, la importancia y la riqueza, ¿no? Que intenté ahorita mostrar de las discusiones que llevaron que desató la colonización americana, ¿no? Centrales para el pensamiento político moderno. La importancia de reconocer la presencia de tradiciones republicanas y constitucionalistas en América colonial, ¿no? Un republicanismo que se distinguió por su vocación justamente anticolonial y que lejos estuvo de ser marginal, sino que estuvo al centro de los debates. Y finalmente este giro, ¿no? En donde como una teoría que fue utilizada para defender la dignidad y la libertad pudo mudar en algunas de sus vertientes, cuando menos, en argumentos para preservar la desigualdad y los privilegios, ¿no? Considero que resulta muy relevante tener presente estos tres puntos ahora que nos encontramos en México en un periodo de profundas transformaciones, ¿no? Saber, es decir, saber de los potenciales que tiene una tradición política, que tiene nuestro legado intelectual, pero también de los riesgos que puede haber cuando éstas se desvirtúan, ¿no? Todo esto, pues, para seguir abonando a proyectos humanistas, ¿no? Que tengan como principal objetivo la justicia, la igualdad, la libertad y la defensa de la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Quijano por esta excelente ponencia que nos ha compartido.
estas reflexiones sobre las disertaciones entre el pensamiento teocrático absolutista frente al republicano de Vasco de Quiroga y Alonso de la Vera Cruz, el pensamiento de Juan Zapata de Sandoval y estas disertaciones sobre la justicia y el derecho. Eh, Agradecemos a las personas que están en línea con sus preguntas para poder ir contestando, que el doctor vaya contestando. Vamos a ir revisando. Estamos revisando las preguntas. En un momento más comenzamos con esta sesión de preguntas y respuestas. Muy interesantes también estas reflexiones porque al parecer en algunos casos yo identifico que algunos pensamientos de Alonso de la Vera Cruz, Juan Zapata y el mismo Bartolomé de las Casas van fundando incluso principios de política exterior que ahora forman parte incluso de nuestra Constitución. Muy interesante esta reflexión sobre cómo fueron construyéndose estos principios constitucionales que ahora nos rigen, ¿verdad? Este, eh, Hay una pregunta de Juan Carlos Calderón respecto a la teoría de la justicia de Zapata. ¿Cree usted que sigue vigente? Sí, muchas gracias, Omar. Con respecto a lo primero que mencionabas, sin duda es interesantísimo. De hecho, digamos, en la tradición del derecho internacional se suele ubicar a Francisco de Vitoria y a algunos de sus autores como los padres, ¿no? Los primeros que reflexionaron realmente sobre este asunto, justamente como resultado de sus discusiones sobre la colonización de América. Y creo que más que decir si Vitoria no fue el padre, lo que sí es que ahí está la semilla de unas personas que están preocupadas por establecer marcos normativos que regulen la relación de los pueblos. Y ahí Las Casas es radical, ¿no? Como nadie ni como ningún otro, al reconocer, aunque no existe la palabra soberanía como la entendemos ahora en su época, al reconocer el derecho a la determinación, porque, y al decir, cada nación decide soberanamente sobre todo lo que sucede entre sus fronteras, ¿no? Y eso es algo que no se había dicho en esos términos hasta que Las Casas lo dice, porque una de las argumentos que usaban para legitimar la colonización era que existía un principio en el cual todos los hombres podían viajar libremente por la tierra, y entonces los españoles lo usaban para decir, nosotros íbamos ahí libremente y tranquilos y fuimos atacados, pero Las Casas dice, no, el simple miedo que haya de un pueblo versus cuando viene un extranjero puede llevarle a decir no puedes entrar, ¿no? Y es una forma de concebir la soberanía que no existía, insisto, en la época en la que en Las Casas escribió, ¿no? Sobre la pregunta de la vigencia del pensamiento de Zapata y Sandoval, Zapata. sí, a mí me parece digamos, ¿cómo decirlo? Es un pensamiento, es un teólogo, ¿no? Y de hace 400 años a la fecha han pasado procesos muy importantes de secularización del pensamiento. Es decir, ha habido transformaciones muy radicales que llevan a que lo que dice Zapata, mucho de lo que dice, pues ya no aplica para ahora. Pero lo que sí podemos ver es como la genealogía, es decir, muchas de las ideas que ahora tenemos retoman, ¿no? Principios que fueron discutidos desde el derecho romano y particularmente en la teología del siglo XVI, ¿no? Esta teoría sobre la justicia distributiva, la respuesta que da él es un problema que seguimos teniendo hoy en día, ¿no? Es decir, ¿qué hace virtuoso a la gente y por qué deben de gobernar unos y no otros, ¿no? Y ahí sí que más allá de que podamos traer a rajatablas las ideas que él propuso, su idea de que las ciudades y los gobiernos deben ser gobernadas por sus propias gentes que conozcan el amor a la república, la honestidad como principios fundamentales, creo que sin duda siguen siendo como vigentes, ¿no? O deberían de serlo. Y también algunas de sus ideas más complicadas que tienen que ver con esto que les intenté explicar, que sin duda es un poco denso, pero él para Zapata y Sandoval, la república, es decir, la comunidad, ¿no? El- la gente que vive en comunidad ordenada bajo una ley y buscando un fin común, tiene derechos como cuerpo colectivo, ¿no? Y el tener a un gobernante que no está ejerciendo bien sus funciones, incluso el no tener al gobernante óptimo, afecta los derechos de la comunidad. Y creo que esa idea me parece como muy relevante y sin duda yo la traería también a colación y diría que sí puede ser aplicable a nuestro presente, ¿no?
Y muy interesante porque incluso creo que son base justo teológica de la Fundación de Derechos Humanos, incluso ahí empieza esta concepción, ¿no? Nos preguntan también de la cosa pública o república de Alonso de la Vera, Cruz y Zapata, ¿existen muchas coincidencias? ¿Qué coincidencias existen sobre ellos? ¿Hay continuidad? Sí, yo diría que la mayor continuidad está entre los primeros dos, ¿no? Entre Las Casas y Veracruz. Yo creo que ellos dos, sobre todo ya para la década de 1550, 1560, se conocieron, ya tenían experiencia americana y los dos están un poco haciéndose la pregunta de cómo organizar este territorio, ¿no? Estas colonias. Veo por ahí que alguien pregunta si eran colonias o reinos. Ahorita puedo regresar rápidamente a eso. ¿Cómo organizar estos territorios, estos reinos americanos, ¿no? Que están vinculados a la corona española en relaciones coloniales, para revertir el daño que se está causando a las poblaciones indígenas y cómo resarcir las injusticias de la conquista, que como decía Veracruz, pues a lo mejor ya es un proceso irreversible, ¿no? Y entonces en eso sí coinciden, y su proyecto es muy similar y muy distinto al de, por ejemplo, Vasco de Quiroga, en el que para ellos la solución es darle la libertad a las comunidades de organizarse, de gobernarse, de poseer sus bienes en una federación, digamos, no usan esa palabra, pero en una monarquía en donde cada ciudad y cada señorío y cada provincia tenga, ¿no? Autodeterminación. Un poco en eso coinciden. Con Zapata y Sandoval van a coincidir en ciertos principios, por ejemplo, ¿no? Como les decía yo, para Zapata los indígenas deberían ser quienes se gobernaban en sus propios territorios, pero va a haber una diferencia radical que ya no me pude, porque fue lo que terminé de manera más apresurada por el tiempo en mi presentación, pero en Zapata y Sandoval, él ya no va a concebir como las verdaderas o las únicas repúblicas, ¿no? Entendidas como comunidades libres, ¿no? A las indígenas, sino también a la de los criollos. Y de hecho, cuando se tocan los intereses económicos de este grupo, Zapata y Sandoval va a decir que tienen derecho al acceso, ¿no? Del trabajo forzado y gratuito, que era la encomienda de los indígenas, algo que las casas durante toda su vida y sobre todo en sus últimos tratados no se cansó de decir que era totalmente ilegítimo e ilegal, ¿no? No sé si con eso un poco respondo a esta pregunta. Lo de los reinos o colonias, sí, digamos, yo creo que no son excluyentes, ¿no? Hablar de reinos, de virreinatos, que son las formas en las que se organizó políticamente y que tenía unas implicaciones de el derecho, de quienes se gobernaban, pero, y de hecho los tres autores están denunciando políticas coloniales, no implicaba que esos reinos ocuparan un lugar simétrico, ¿no? O igualitario con los otros reinos de esta monarquía compuesta. Y de hecho, Veracruz, y Las Casas están criticando la política colonial de explotación y de dominio sobre los pueblos indígenas, claramente, ¿no? En esos términos hablan de invasión, hablan de... No es que le esté yo poniendo un vocabulario que no sea el de ellos. Y Zapata y Sandoval también está denunciando políticas coloniales, pero muy interesante porque para Zapata y Sandoval ya no es digamos, la dominación sobre los pueblos indígenas, sino políticas coloniales de la metrópoli con los gobernantes de estos reinos. Y en ese sentido, Zapata y Sandoval sí va a tener una idea más parecida a la que se comenta en la pregunta, de que estos eran reinos que debían de ocupar un lugar igual que a los de Castilla, que a los de Aragón, que a los de Nápoles, etcétera, etcétera, ¿no? Otra pregunta que tenemos acá, Doc, es ¿en qué pudo influir el humanismo mexicano en Simón Bolívar? Uf, pregunta pregunta que voy a decir algo muy rápido, pero guárdenla y escríbanla para la siguiente sesión, que es justo sobre las independencias y que la doctora Xóchitl López seguramente contestará bien. Pero yo creo, a mí, y ahí yo tengo, ya saben, ¿no? Nosotros los historiadores tenemos nuestros debates y nuestras diferencias. Yo no solo respeto, sino que me inspiré y soy alumno del doctor Velasco, pero tengo una diferencia yo con él, que un poco la mencioné muy rápido al inicio, que yo no creo que el humanismo mexicano podamos hablar de una gran tradición con continuidad. Y yo diría que en el humanismo, que sí puede ser humanismo en sentido, y el republicanismo independentista de gente como Simón Bolívar, están más cercanos a este giro que ya dio con Zapata y Sandoval del republicanismo criollo, que a este primer republicanismo mucho más centrado en la reivindicación de la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Pero insisto, lo dejo aquí y más bien guarden la pregunta a ver qué les dice la doctora López, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Héctor Rivas Pérez, tiene una pregunta. ¿Le podemos activar el micrófono, Hugo, por favor? Adelante, Héctor. Ahí voy. ¿Ya se escucha? Sí. Solamente, pues, doctor Francisco, agradecerte muchísimo esta exposición que me parece que fue muy iluminadora para entender esta idea del humanismo mexicano. Y yo quisiera como que nos ayudaras a entender un poquito más esta genealogía que hay de los derechos humanos por los cambios que han tenido, por el rompimiento de paradigmas, la nueva construcción de problemas que tenemos en América y específicamente en México, ¿no? ¿Cómo, cómo replantearnos esta visión de los derechos humanos a partir de los nuevos problemas sociales que tenemos en México, en América Latina? Sí, muy buena pregunta y con esto, digamos, creo que intentaré responderla brevemente porque da para muchísimo, pero creo que con esto puedo ejemplificar por qué es importante y por qué sirve para pensar, ¿no? Un poco esa es en el fondo de la pregunta, estos temas con respecto a nuestros propios problemas, ¿no? Porque empezaría yo diciendo que los autores que yo intenté, digamos, presentar hoy de manera un poco apresurada, ninguno de ellos habla de derechos humanos y de hecho no existe la noción de derechos humanos en el siglo XVI. Pero todo lo que ellos escribieron fue fundamental para que después, ¿no? Pudiéramos llegar a esas nociones, ¿no? Entonces, es el historiador, ¿no? O la metodología que a mí me gusta como historiador es justamente acercarse, ¿no? Y ver, ¿no? En su especificidad y en sus diferencias cómo pensaban lo político hace 500 años y entonces darse cuenta que, por ejemplo, la idea de derechos humanos, que para nosotros es algo, pues, dado, ¿no? Y que, digamos, bueno, hay ahora quien está intentando echarla para atrás, ¿no? Toda la ultraderecha que está un poco con una agenda en contra de los hechos, pero, digamos, hay un consenso en que los derechos humanos existen y deben ser respetados, pues eso no siempre fue así, y eso fue gracias, ¿no? Al trabajo, a la lucha, a la escritura, a la reflexión de muchas personas, ¿no? No nada más estas, sino de muchas otras, ¿no? Entonces creo que eso es interesante en primer lugar señalar. Y en segundo, yo diría que hay una tensión muy interesante en estos autores, ¿no? Y en el momento específico en el que escribieron, que es muy, muy, muy actual y muy vigente, que es cómo pensar lo universal y lo específico, ¿no? Cómo pensar, imagínense lo que significaba en ambos lados. Lo que pasa es que no tenemos tantas fuentes producidas por las poblaciones indígenas amerindias con las cuales podamos sí, sí existen y hay trabajos brillantes, ¿no? Que les puedo recomendar sobre que intentan dar cuenta del pensamiento político y de la manera en que los indígenas del contacto, ¿no? De la guerra pensaron a los gallos, pero del otro lado tenemos un montón y entonces podemos ver cómo esta gente pues estaba enfrentándose a unos mundos muy distintos, ¿no? Que intentaron acomodar en sus casillitas, ¿no? Muchas veces pues cometiendo muchos actos de violencia. Pero lo que es súper interesante es que gente como Las Casas está haciendo un esfuerzo de salirse de sus propias casillas, ¿no? También Veracruz, ¿no? Y de intentar reconocer como legítimas cosas que son muy distintas, ¿no? Pero esto no para decir, pues cada quien lo suyo, ¿no? Y pues órale, ¿no? Aquí, ¿no? Una diversidad, digamos, de relatividad de los derechos y de lo que es justo y no, sino no. Esas diferencias hay que enmarcarlas en un marco que tenga una proyección universal y que busque, ¿no? La igualdad, la justicia, la equidad, ¿no? Y creo que ahí hay una clave fundamental para pensar ahora los derechos, ¿no? Es decir, por supuesto que es fundamental reconocer la pluralidad y en eso el doctor Ambrosio Velasco ha insistido mucho, pero tampoco hay que renunciar, me parece, y ahí hay un debate, ¿no? Pero no hay que renunciar a buscar establecer marcos o paraguas con pretensiones, ¿no? O con proyecciones universales en donde lo que esté en última instancia, que era lo que esta gente, Las Casas o Veracruz, estaba abogando, es que vivamos bien todos, ¿no? Por decirlo de alguna forma muy simple, ¿no? Pero no sé si con eso respondí a tu pregunta, pero sin duda es una época interesantísima y ponerse a leer estos tratados, aunque son escolásticos, aunque son densos, bueno, ahí vieron las citas, en el fondo es muy, 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 provoca la reflexión, ¿no? Y es muy productivo en términos de pensar cómo pensamos lo político y buscar otras soluciones a problemas que nos enfrentamos actualmente, ¿no? Hay otra pregunta, bueno, hay
varias preguntas todavía en el chat, Doc, que vamos a copiar y a lo mejor te las hacemos llegar por correo para poderlas responder en el correo donde enviaremos el video y la presentación y la bibliografía recomendada. Pero hay una pregunta que posiblemente agrupa un poco las ideas de las anteriores y versa de cuál era la postura filosófica o pensamiento eh, de Fray Bartolomé de las Casas en sus experiencias de viaje durante la época colonial sobre la forma de organización social, y han mencionado también en varias preguntas sobre el tema educativo, cómo impactó este pensamiento en el tema educativo, y bueno, aquí complementando político y jurídico que tenían los indígenas de México de aquella época. Un poco podemos abstraer las preguntas Sí, en esta. intentaré como hacer una respuesta que agrupe. Yo supongo, no sé cómo estén con los tiempos, si la sesión caduca, pero yo me puedo quedar un poquito más si es necesario. Ustedes decídanlo, porque bueno, con el problema que tuvimos, Yo creo que está técnico. bien para poder dar paso por las fallas técnicas que tuvimos Perfecto. Yo anteriormente. encantado, nos quedamos cuando ustedes decidan ya prudente. Eh, sí, bueno, las casas, su trayectoria, sus viajes, su experiencia y la forma en que fue concibió, digamos, a las comunidades indígenas. Algo bien importante que de señalar, yo por eso insistí en mi presentación que me centré en sus últimos tratados, es que las casas escribió durante más de 50 años y de hecho uno puede ver, ¿no? Los cambios, las contradicciones, incluso a veces dice una cosa y luego se desdice, porque son seres humanos, ¿no? Y luego tendemos a pensar que el pensamiento de un autor del pasado pues tiene que ser coherente, sistemático y tal, y no, en las casas vamos a ver cambios muy importantes. Lo que es interesante con él es que, contrario a lo que suele suceder con las personas en el mundo, conforme fue creciendo y volviéndose viejo, en vez de volverse más conservador y digamos, centrista, se volvió más radical, ¿no? Y en los últimos tratados es cuando despliega su teoría más republicana y sus críticas más fuertes a la conquista, ¿no? Pero las casas, además de estos tratados, tiene, por ejemplo, unos libros, unos tratados de historia en donde justamente quiere mostrar cómo las comunidades indígenas, sobre todo las que él conoció en las Antillas y después en el centro de lo que hoy es México, eran sociedades políticamente organizadas, ¿no? Que cumplían los principios que Aristóteles identificaba como propios de una civilización. Entonces, ahí hay un vestigio importante de las casas, que en realidad todo lo que él está escribiendo lo está usando para argumentar, sobre todo frente a la corona, frente al rey, ¿no? Él va un montón de veces a la corte, se codeaba ahí con Carlos V y con Felipe II, para revertir, ¿no? Muchas de las políticas que estaban llevándose a cabo en América. Las casas fue testigo presencial del genocidio que se convirtió que cometió en las islas, ¿no? O, es decir, se exterminó a la población, ¿no? Incluso en algún momento ante eso, por ejemplo, las casas dice, no hay indígenas, ¿por qué no traemos esclavos africanos, no? Y es algo que mucho se le ha criticado. Claro, lo dijo, ¿no? Lo que pasa es que 30 años después dijo, cuando yo dije eso y estaba muy equivocado, ¿no? Porque todo, ahora que veo y ahora que entiendo de dónde vienen y tal, ahora que reconozco la dignidad humana también en los esclavos africanos, y dice él, todo lo que digo para los indios, ¿no? Vale también para los negros, ¿no? Entonces, hay ese cambio y esa. Ahora, su impacto en la educación. Bueno, yo creo que Las Casas publicó tratados, pero no lo veo tanto como alguien que haya tenido una función docente. Él más bien fue un alguien que estuvo muy metido en la corte, ¿no? Un activista, diríamos hoy, y su impacto digamos, tiene que ver, por un lado, en las obras que se publicaron, que fueron muy leídas, y sobre todo en este cabildeo, ¿no? Que aunque evidentemente no logró revertir, ¿no? El problema de la colonización como él lo hubiera deseado, sí logró importantes victorias, ¿no? Y yo creo que en el marco normativo de muchas de las leyes que se establecieron, por ejemplo, para limitar la encomienda, incluso se había intentado primero anularla, luego hay revueltas, ¿no? Oposición de los criollos, pero bueno, se logra limitar. Y también, ¿sabes? En la organización política de América, de los reinos americanos, durante mucho tiempo las comunidades indígenas tuvieron bastante autonomía en la manera de organizarse y gobernarse hacia adentro. Y eso también yo creo que en parte es consecuencia de la labor que hicieron estos autores, ¿no? Digamos, aunque no acabó la explotación, aunque no acabó, digamos, las relaciones verticales de dominio y que muchas veces se tradujeron en violencia, en injusticias,
los pueblos indígenas no solamente fueron durante el periodo colonial comunidades subyugadas, ¿no? Que no tuvieron capacidad de decisión, sino no, mantuvieron mucha autonomía, mantuvieron muchas de sus costumbres, mantuvieron algunas de sus propiedades comunes. Entonces eso también ahí podríamos ver, más que en la docencia y en la educación, sí en el orden, digamos, legal y jurídico y político de estas tierras, ¿no? Veracruz, por lo contrario, sí fue un gran docente. Él sí fue profesor de la universidad, pero también hizo mucho trabajo de formación dentro de su orden, dentro de los agustinos. Creó o fundó no solo la de Ciudad de México, sino también el Colegio de Tiripetío, ¿no? Que es un colegio que se creó en Michoacán años atrás. Entonces, bueno, a él sí hay una actividad docente. Y Veracruz, además de las cosas de filosofía política que hemos leído, tiene tratados de lógica, tiene tratados de filosofía natural, ¿no? Diríamos hoy de ciencias naturales, tiene este tratado maravilloso que leímos unos fragmentos sobre el matrimonio indígena, que fue muy importante para resolver. Estos tratados tenían una utilidad práctica, ¿no? Muchos de ellos. Y este era, pues llegan los evangelizadores y pues tópatelas, ¿no? Hay que poner en orden, ¿no? Según ellos, el matrimonio indígena con relación al matrimonio y la iglesia, ¿no? Esta gente pues sí creía en Dios, pero entonces empieza a ver que hay poligamia, que hay divorcios, que es legal, y entonces Veracruz dice, todo esto es legítimo, ¿eh? Ojo, no va en contra del derecho natural. Ahora, claro, él luego va a intentar, digamos, convencerlos, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay una dimensión también práctica de estos tratados, ¿no? Entonces, bueno, creo que me fui un poquito más allá de lo que se preguntaba, pero espero haber podido O- reunir la respuesta. Otra pregunta que veo, bueno, que hay otra idea recurrente en las preguntas, espero acopiarla de manera adecuada para todos los participantes, que habla de que los criollos solo vieron sus beneficios propios, se convirtieron en hacendados con riquezas a costillas del pueblo. Desde el ámbito social, ¿cuál fue la participación real de los indígenas en todo este proceso? Considerando que se habla desde la perspectiva de los autores que suponen representaban las necesidades y requerimientos de los indígenas. Un poco la perspectiva del pueblo indígena, ¿cómo influyó en todo esto, doctor? Sí, 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 muy, muy, muy buena pregunta. Con respecto a lo primero de los criollos, yo diría que sin duda sí, o sea, hubo un grupo importante de criollos que se beneficiaron directamente del trabajo, de la explotación, que acumularon grandes riquezas, pero también hubo criollos pobres y populares que trabajaban en las ciudades, ¿no? Es decir, los grupos sociales, ¿no? No tienden a ser homogéneos y no lo eran tampoco en el siglo XVI, ¿no? Entonces hay que distinguir. ¿Por qué digo esto? No tanto ahorita por los criollos, sino porque los indígenas también, ¿no? Tenemos Solemos o a veces solemos pensar en las comunidades indígenas del periodo colonial como en comunidades homogéneas, ¿no? Eh, donde no había una estratificación interna, etcétera, etcétera, y no, o sea, de hecho, y sobre todo en las primeras décadas del siglo XVI, las ciudades indígenas mantuvieron la complejidad en su organización política interna, de clases, ¿no? Social, que tenían antes de la conquista. Y esto lo digo ¿por qué? Porque es muy importante para entender lo que están diciendo Veracruz y las casas, ¿no? Tanto Veracruz como las casas, sobre todo Veracruz, en su labor misional, entraron en contacto con estas comunidades. De hecho, Veracruz sabía purépecha y sabía náhuatl. Hizo alianzas fundamentales con las élites y los gobernadores indígenas de estas comunidades, ¿no? Hay un personaje fascinante en Michoacán que se llama Antonio Huitzimengari, que es el hijo del último gobernante, del último Irecha o Cazonzi purépecha, este que mató, que asesinó cruel y cobardemente Nuño de Guzmán en la conquista de Michoacán. Uno de sus hijos era niño cuando esto sucedió, cuando la conquista, es llevado a México, ¿no? Se crea en la corte de Antonio Mendoza y luego cuando crece va a asumir el cargo de gobernador de la provincia de Michoacán, una provincia muy grande, ¿no? Prácticamente lo que había gobernado su padre, ¿no? Este tipo, Antonio Huitzimengari, estudia con Veracruz en Tiripetío. Bueno, evidentemente sabe purépecha, aprende español perfectamente, aprende latín, aprende griego, ¿no? Sabemos esto porque contamos con su testamento que dejó cuando murió, tiene una biblioteca impresionante y es un tipo que se crió, que hizo amistad, que no, que estableció relación con Alonso de la Veracruz. Yo creo que Alonso de la Veracruz, cuando esté escribiendo esto de que las comunidades deben seguir sus costumbres, deben ser gobernadas por sus propios señores, esta gente sabe gobernar, está pensando concretamente en Huitzimengari, ¿no? Huitzimengari fue un tipo con mucho poder durante la década de los 40, de los 50, ¿no?
Vemos ahí que, por ejemplo, los españoles tenían que ir con él a negociar cuestiones de tributo, de mano de obra, ¿no? Es decir, se adaptó a un nuevo régimen colonial y mantuvo mucha autoridad dentro de sus comunidades. Y esta, aunque las Casas y Veracruz claramente no están hablando por él, no podemos decir que ellos están suplantando su voz, sí su experiencia y su relación con ellos determinó su pensamiento y eso creo que es algo que vale la pena reivindicar, ¿no? ¿Qué va a pasar también hacia finales del siglo XVI? Es que estos señores indígenas, igual que los descendientes criollos, ¿no? De estas élites, van a perder muchos de sus privilegios, ¿no? Y ya no van a ser estos grandes gobernantes que fueron durante las primeras décadas del periodo colonial. Y por eso Zapata y Sandoval está diciendo, no, ellos se tienen que seguir gobernando a sí mismos, ¿no? Y nosotros los criollos, ¿no? Es en este marco en donde se está transformando la manera en que la corona se relaciona con sus súbditos americanos y en las que perdieron las élites locales, tanto indígenas como españolas, ¿no? Pero bueno, no sé si con eso un poco abordo estas preguntas, ¿no? Y muchas gracias, Doc. Si tú estás de acuerdo, tal vez te podemos enviar estas preguntas que todavía aún están por ahí. A lo mejor podrías hacernos un video corto y enviarlo en el correo para cuando vimos el material bibliográfico de apoyo y tal vez así podríamos agilizar un poco más esta contestación. Ya con toda tu experiencia podrías ir agrupando las respuestas para hacerlo un poco más ágil. Y pues bueno, agradecer enormemente a todas las personas que nos acompañaron hoy. En promedio, 145 personas conectadas en el Zoom. Gracias, muchísimas gracias al doctor Francisco Quijano por esta excelente ponencia. Y recordarles a todos los inscritos en el seminario que, bueno, el próximo lunes les haremos llegar la liga para la tercera sesión y también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de toda la cartelera cultural, artístico y académica que tenemos preparada para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor, nuevamente Al y nos contrario, vemos muy pronto. muchas gracias a todas y todos y con gusto hacemos esto del video. Yo encantado de seguir, aunque sea por ese medio en conversación. Y bueno, muchas gracias a todas, a todos por estar aquí esta